Fuera del terreno es un análisis profundo de todas las variables contractuales que afectan al desarrollo no solo del juego, sino del negocio del béisbol de las grandes ligas. Hola, feliz día para todos. Hoy de vuelta con nuestros podcasts, miércoles 24 de junio de 2020. Ayer, día 23, se logró el esperado acuerdo de temporada 2020 para Grandes Ligas. Como es bien sabido por todos, fue un proceso bastante transitado, bastante errático, con muchas contradicciones, con muchas diferencias, y que al final del día no deja el buen sabor de un acuerdo entre las partes, porque realmente no lo hubo, sino un ejercicio de la potestad del comisionado de proponer un calendario de acuerdo a sus cálculos, a sus estudios, y que se basa en un agreement, en un documento que se selló, se firmó en marzo de este año. Acuerdo que de por sí nadie esperaba que fuera la base fundamental de la temporada, cuando luego de acordado tardaron 2 meses o 3 meses en tratar de cambiarlo, sobre todo la postura radical y prepotente de Major League Baseball en el tema de reducción salarial, que demostró pues una estrategia poco respetuosa cuando el 100% de sus propuestas solicitaban lo mismo, pero de diferentes formas. Entonces, al final eso trajo como consecuencia que quedara como, digamos, documento base, el documento de marzo, más algunas consideraciones evidentes que hay que hacer de orden logístico con el tema de la pandemia, y algunas consideraciones que hay que hacer muy importantes, y es a lo que venimos hoy en el podcast, sobre la interferencia, el impacto, el efecto que las decisiones que se tomaron con respecto a la temporada van a tener sobre muchas cláusulas y regulaciones del MLB Rules, y vuelvo a repetir, cláusulas del CBA, inclusive algunas de ellas ya siendo definidas en esos documentos. Pero como bien hemos sabido, desde el año 2015, con la llegada del nuevo comisionado y su impacto sobre las decisiones del convenio colectivo que se firmó en 2016 hasta 2021, ha hecho de que el negocio de las grandes ligas es un negocio altamente contaminado de eventos, es un negocio donde el tema de la diversificación de las áreas y el impacto intrasectorial que cada una tiene es evidente. Es una especie de globalización dentro del béisbol que hace que cuando usted mueva una pieza, seguramente está teniendo efecto sobre al menos 2 o 3 piezas más. Eso es lo que está pasando acá. El hecho de mover la temporada tiene efectos sobre salarios, tiene efectos sobre programaciones, tiene efectos sobre elegibilidad, tiene efectos sobre waivers, tiene efectos sobre arbitraje. O sea, todo se complica, y vamos a tratar de definir en esta transmisión, en este audio, cuáles son esas áreas y cuáles son para mí algunos puntos que deben ser inmediatamente, incluso antes de que comience la temporada, deben ser respondidos por parte de Major League Baseball, más allá de que algunos de ellos en lo personal he tramitado su respuesta por vía escrita, tanto al Major League Baseball como al sindicato. Vamos a comenzar con el CBA. Como sabemos, el CBA es un acuerdo general de orden contractual que regula todo lo concerniente a las condiciones de empleo, además de deberes y derechos de las partes, pero evidentemente regula todo lo que tiene que ver con la actividad y el desarrollo y las relaciones laborales de los jugadores de roster de 40, de los cuales una parte de ellos, en este caso a la fecha serían 14 de ellos, forman parte de los equipos de ligas menores. No obstante, su desempeño tiene que ver con reglas que están contenidas en el Collective Bargaining Agreement o el CBA. También tenemos el The Official Professional Baseball Rules Book, llamado MLB Rules, que es un libro de regulaciones oficiales
del béisbol, que incluso define específicamente algunos aspectos del CBA, por supuesto, complementa su radio de acción, pero también abarca la relación con jugadores que no se encuentran en el roster de 40, pero que tienen de alguna manera no solo una relación laboral con el equipo, sino que son jugadores que en cualquier momento, luego de llegar a cierto nivel, ya sea AA o AAA, y algunas veces la clase A media, pueden subir directamente a grandes ligas, y esas reglas y esos tiempos se regulan a través del llamado MLB Rules o The Official Professional Baseball Rules Book. Vamos a hacer una pausa y vamos a comenzar con, asumiendo evidentemente que ya sabemos básicamente las condiciones de la nueva temporada, cuáles son o de qué manera ha afectado a las diferentes reglas del CBA en este caso, que son 28 cláusulas y más de 55, 56 adendums. Así que vamos a una pausa y ya venimos. Y Félix Rousseau se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Y lo pueden seguir en su cuenta 9 Stars Agent, 9 Stars Agent en Twitter. Es agente certificado. Sí, agente certificado de Grandes Ligas. Ok, comencemos con la primera de las reglas afectadas con esto, es la regla de programación de temporada. Evidentemente fue la que más sufrió, es la cláusula que de alguna manera recibió el impacto de lo que fue la clave fundamental después del tema salarial en las negociaciones que hubo, donde se llegó, vuelvo y repito, no a un acuerdo, sino una, entre comillas, imposición por parte de Major League Baseball de 60 juegos por temporada. Como bien sabemos, las temporadas regulares son de 187 días, donde el estar 172 días en el roster activo te permite generar un año de temporada, un año de servicio, pero la cantidad de juegos es de 162. Esto es muy importante y las derivaciones que esto tiene van a estar en consecuencia directa con el tema del tiempo de servicio, los salarios, por supuesto, y la agencia libre. El artículo 6 es el artículo, vamos a decir, más importante del CBA en estas primeras de cambio, porque habla de los salarios. Los salarios fueron, tema fundamental, fue una variable estoicamente defendida por el sindicato, por Tony y el grupo que lo apoyó en todo esto. De verdad es innegable reconocer que cualquier otro hubiese sentido algún tipo de frío en las rodillas y hubiese conversado al menos algún tema que hubiese implicado un recorte salarial, y él no lo hizo nunca. Por su mente estoy seguro que pasó esa idea, y por eso siempre fue de alguna manera muy, muy claro en el sentido de que eso no era tema de negociación para el sindicato. Pero dentro de este tema salarial hay algunas cosas importantes que deben tomarse en cuenta, como es el tema de la regla máxima de recorte salarial. Esta es una regla que habla de que tú no puedes en la temporada siguiente ofrecerle a un pelotero una reducción salarial mayor al 20% de la temporada anterior o el 30% de las dos últimas temporadas. Ahí se basa, o la clave de esto está sobre la base de un salario por servicio que se calcula, y así lo establecieron en el documento de marzo, dividiendo el monto del contrato entre los 161 o 62 juegos y multiplicándolo por el número de juegos para obtener un salario diario, que fue el famoso salario que pidieron con vehemencia que se respetara el 100% de su prorrateo. Es decir, si juego la mitad de los juegos me pagan la mitad del salario, si juego 30% de los juegos me pagan el 30%, pero el prorrateo es al 100% de los jugados. Quiero hacer una acotación con esto, que es importante que se sepa. Si la temporada que está comenzando de hipotéticos 60 juegos es de 30 porque lamentablemente no se pudo culminar, pues Major League Baseball y los equipos pagan el salario prorrateado por el número de juegos jugados. No se pagan 60 juegos garantizados. Eso es importante que se sepa. Pero volviendo al tema, queda aquí algo oscuro con el tema del máximo de reducción salarial, porque el último salario, si vemos el año que viene una temporada completa, el último salario que tuvo el jugador fue un salario irreal en términos
digamos, en términos de lo que es la historia de una temporada, y un salario que es 50 y tanto por ciento menor si asumimos que 60 juegos representa un total porcentual alrededor de casi un 35% del, o hasta 40% de una temporada. Entonces, esa regla hay que revisarla, esa regla del máximo servicio, porque pudiera darse la situación de que si esto no se aclara, y muchos pudieran pensar que estamos hablando, bueno, pero es que eso es normal, eso se va a saber, no. La experiencia me ha demostrado que aquí en este negocio y en este país, pero sobre todo en este negocio, y este comisionado y esta oficina trabaja con lo que establecen las reglas. Si ahí dice que tu último salario es el que se toma en cuenta, pues se tomará en cuenta un último salario que equivale a 60 juegos y no a 161 juegos. Entonces, esta regla del artículo 6 debe recibir algún tipo de venia, algún tipo de, no sé, de aclaratoria por parte de ambas partes, porque esto no puede hacerse, unilateralmente. Entonces, en el tema de los salarios, eso es lo más importante. Luego, una de las cláusulas, esa es la cláusula 6. En la cláusula 7 se habla de los gastos y que tienen que ver con transportación, con comida. Bueno, esos gastos se adaptan, por supuesto, a lo que se establezca en el programa, que por cierto hoy recibimos de más de 100 páginas, donde incluso se establecen los lugares donde se tienen que sentar los jugadores. Eso tiene un apartado especial, pero no amerita mayores cambios porque son situaciones que influyen específicamente en esta temporada. Pero ténganlo por seguro que ahí va a haber un tema interesante, un tema de yo diría que importantísimo, porque se sabe que estos jugadores pues tienen sus propias disciplinas diarias y aquí se van a ver muy, muy recortados, sobre todo en salir del hotel y en hacer algún tipo de diligencias que acostumbraban a hacerlas en sus horas de tranquilidad. Dentro de este tema de los salarios, y disculpen que me fui directamente al artículo de los gastos, vamos a decir, los meal money, digámoslo así. Dentro del tema salarial también está el tema de los arbitrajes. Y se va a proceder, fíjense que en los arbitrajes sí se está tomando en consideración el tema de que esta temporada no debería ser una temporada que genere una cantidad de información numérica relevante como para que sea un punto de referencia de un arbitraje. Hablar de una temporada reducida, apenas 60 juegos, donde el pelotero posiblemente no tenga su mejor performance, y eso lo deben saber los equipos y lo debemos saber todos, de que aquí se van a suceder muchos eventos que no estarían ni siquiera pensados en una temporada completa, como puede ser que el campeonato lo obtenga un equipo que nunca ha tenido relevancia o ha tenido mayor, digamos, fuerza deportiva como para lograrlo, y lo logra en una temporada de 60 juegos. Tampoco basta con decir, bueno, déjame irme a la temporada pasada y ver quiénes estaban de primeros en el juego 60, porque las estrategias, el esfuerzo, el ánimo de los jugadores es muy diferente. Aquí hay que ir, y esto va a ser una prueba para los gerentes generales, cómo mover una temporada en apenas 60 días, buscando no ir calentando motores. Aquí es como se convierte esto en una especie de liga de invierno. ¿Ok? Entonces, para los arbitrajes sí quedaron claros en que no se debería tomar como referencia, y seguramente ninguna de las partes lo va a hacer, porque en la medida en que alguna lo use a su favor, la otra va a ir en contra. Entonces, esta temporada en términos de arbitraje no estaría generando mayores beneficios para los jugadores que deberían ir a arbitraje una vez esta temporada termine. Es importante, y a los efectos de lo que es la programación, que fue lo que hablamos comenzando el podcast, dejar claro que el tema de la temporada y su alcance tiene mucho que ver con esto de las contrataciones, de los agentes libres, de lo que vayan a poner sobre la mesa para el año que viene. Y es muy importante que esto quede claro. Ya sabremos los agentes
usar los argumentos de valor interesantes que se puedan tomar y que independientemente si fue una temporada de 60 o una temporada de 160, muestren algún tipo de argumento sólido, como por ejemplo puede ser la salud, un jugador saludable, un jugador que mostró, aunque pichó menos, mostró que su brazo se recuperó, mostró que su lesión ya no existe. Hay formas de ver cómo usar argumentos válidos, pero debe quedar claro, como lo dijimos, el tema del recorte salarial o la regla del máximo salario, que debe estar claro. También debe estar claro cómo lo está el tema de los arbitrajes. Y bueno, de ahí en adelante pues seguimos viendo o seguiremos viendo cómo podemos ir avanzando sobre este tema tan difícil. Luego viene el artículo 10, tiene que ver con el tema de los playoffs y la ganancia de los jugadores, lo que llaman el pool. Eso ya quedó claro que se va a hacer un playoff similar, pero sea cual fuere, aquí lo más importante es que hay una garantía de 12.8 millones de dólares, haya o no haya playoff, o se logren los 12.8 o no se logren. Eso tiene que ver con una proporción que está en función a los juegos de wildcard, donde se recibe el 60% de los juegos de wildcard, en taquilla, donde se recibe la mitad de los 3 primeros juegos de Serie Mundial y donde se recibe al menos la mitad de los 3 primeros juegos de la Serie de División y 50% de los 3 primeros juegos de la Serie Mundial. Ahora bien, si usted se pone a ver de dónde se saca el dinero, es de lo que no va a haber en teoría, que es público. Entonces ahí se están garantizando, como lo establece el convenio, $12.800.000, y MLBPA en su rechazada última propuesta de MLB decidió no tomar una propuesta que tenía de ponerle un mínimo de $25 millones. Por eso digo que algo importante tiene que haber tomado en cuenta MLBPA para evitar esa propuesta y poder quedarse con la figura del uso del grievance como estrategia para lo que resta de tiempo antes del próximo CBA. Luego viene el artículo 11 del grievance. Evidentemente es una regla que despierta mucho interés en este momento, porque como acabo de decir para terminar el artículo anterior, el grievance queda abierta la posibilidad, y es una estrategia que la pueden escuchar en mis podcasts o en los podcasts de Arturo Marcano, donde hablamos bastante de cómo queda esto del grievance para los efectos estratégicos de lo que viene en la temporada. Luego de ahí es importante ir al tema de la disciplina. Y el tema de la disciplina yo lo voy a pegar con el tema del Joint Drug Agreement. Nadie, absolutamente nadie, ha hablado hasta la fecha de qué va a pasar con los jugadores que tienen juegos de suspensión, con los jugadores que están en lista de suspendidos por temas de dopaje o por temas de violencia doméstica. En lo personal, pude saber de parte del sindicato que los jugadores de Grandes Ligas van a recibir una disminución, aquellos que tengan juegos vigentes por penalidad, van a recibir una disminución de 82 juegos, independientemente de que va a ser una temporada de 60. Eso lo supe hace un mes, cuando nada se sabía y cuando podían haber sido 120 juegos. Pero el cálculo que tenía hace un par de meses el sindicato, y así me lo hizo saber, era que los jugadores van a tener 82 días. Bueno, esto tienen que decirlo, esto no lo ha dicho nadie. Lo más lamentable es que no sabemos para los jugadores de ligas menores, que hay muchos jugadores de ligas menores que han sido colocados en lista de suspendidos. Muchos fueron votados, ¿ok? Pero hay algunos, como casos que conozco y que represento, que tenemos apelaciones introducidas ante la oficina del comisionado, y es totalmente ilegal el haberlos despedido, porque la única manera de sacarlos de una lista de suspensión, que implica igual despedirlo, para despedirlo tienes que sacarlo de allí, solo puedes hacerlo una vez que la apelación ha sido decidida por el comisionado, y en el caso particular que yo manejo no ha sido decidida aún. O sea que se siguen cometiendo violaciones al convenio colectivo, y eso es lo que queremos que no suceda. Entonces, en el caso de la disciplina, se supone que vamos a descontar 82 juegos. Aquellos jugadores que tienen menos de 82 juegos salen ya bye para jugar el año que viene. Aquellos que tienen más descuentan 82.
y el gran problema es las ligas menores, donde hay suspensiones de hasta 70 juegos o más. Vamos entonces con el artículo 13 que tiene que ver con seguridad y salud. Bueno, imagínense, este es el más, yo creo que el más difícil en este momento. No voy a hacer ningún juicio de valor. Como les dije, hoy recibí más de 100 páginas de una especie de manual de operaciones, bien complicado, pero imagino que bien sólido. No he tenido al momento de este podcast la oportunidad de leerlo, pero bueno, es un tema que ya se está manejando sobre la marcha. O sea, los cambios que ha tenido y que va a tener el convenio colectivo en esta materia para el próximo periodo van a ser fuertes, porque ya es una cuestión de mantener un sistema de prevención, no solo con lo normal, sino con cosas extranormales como estas pandemias. Luego de allí vamos a la parte importante, que es el sprint training. En el sprint training, como saben, todo cambió. El sprint training ya se estará haciendo de acuerdo a lo que el tiempo permita, y todas las cláusulas que aquí están, van a ser modificadas, pero no con una modificación que amerite un acuerdo de las partes, porque ya quedó de parte de Major League Baseball no solo poner los juegos de campeonato, sino debe proponer toda la logística que tiene que ver con el sprint training. Evidentemente, eso forma parte de la lectura del sindicato, pero hasta hoy tengo entendido que todo eso está, digamos, bajo control. El punto más interesante, y es yo diría la columna vertebral de este convenio colectivo, es el famoso artículo 20, que se llama sistemas de reserva, donde se encuentra una de las variables más importantes del negocio, como es la agencia libre. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a comentar todo lo que pueda hacer referente a agencia libre con esta nueva temporada. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Bueno, el tema del sistema de reserva hay que verlo con mucha cautela. Los peloteros que accederán a la figura más importante del sistema de reserva, que es el sistema de agencia libre, son peloteros que vamos a poder conocer una vez incluso se corrijan algunas contradicciones que tienen que ver con esta cláusula y con algunas reglas. Pero básicamente el tema de la agencia libre para 2021 pasa por entender, y como dije con el caso de los arbitrajes, cuáles son las variables más importantes que puede sacarle provecho en esta temporada a los jugadores para poner en una mesa de negociación al final de esta temporada o la temporada que viene. Evidentemente partimos de una figura donde los equipos han mostrado una evidente indisposición a gastar dinero, y yo diría en este caso a invertir también, y eso va a ser un hueso difícil de roer por parte de los agentes para lograr compensaciones salariales importantes a los efectos de los jugadores de Grandes Ligas. La duración de la temporada es muy relevante. ¿Qué se considera el MLB Time? Bueno, vamos a trabajar en la suposición de que todos van a ganar un año de derechos, de un año de servicio, pero no están ganando un año de derechos. Hay jugadores que ganan un año de servicio, pero todavía tienen sesiones opcionales vigentes. No se ha hablado nada de eso, lo vamos a tocar al final, que vamos a hablar de las reglas y los puntos críticos de esto, pero hay interesantes preguntas que debemos hacernos. ¿Qué va a pasar con los jugadores Super 2? Se supone que esta es una temporada completa, que van a ganar todos, pero resulta que los jugadores Super 2 se ganan su espacio como Super 2 de acuerdo a una misma competitividad que hacen entre ellos para estar en ese percentil más alto de los jugadores que más temporada tuvieron. Entonces aquí hay una figura que todavía esos 60 juegos que deberían hacerse en un número de días similar a 60 o menor si hay doble juego, o mayor si hay suspensiones, tiene que ser de alguna manera estimado, tiene que ser de alguna manera
explicado de cómo se van a sumar estos días de servicio. Si son 171 días porque tuviste los 60, o se van a sumar como 60, o de esos 60, cuánto es el mínimo que tienes que estar en el roster de 26 para poder formar parte de esa temporada. Porque aunque han dicho, se le va a dar toda la temporada completa, bueno, yo quiero saber si a todo el roster de 40 o se le va a dar a solo el roster de 26, que sería la lista activa. ¿Y qué pasará con los 14 jugadores o los 4 que estuvieron el primer mes completo? Porque vamos a ir de 30 hasta 26 en el primer mes. ¿Qué va a pasar con ellos? Todavía falta. ¿Qué pasará con las ofertas calificadas? ¿Qué va a pasar con las compensaciones de oferta calificada? Una de las tantas, diría yo, propuestas que mandó MLB hablaba incluso de eliminar las compensaciones por oferta calificada, algo que no sé qué Carrizo tenía que ver con esto, pero la pusieron en la mesa. Pero es que resulta que esto también va a afectar el tema de las ofertas calificadas, porque probablemente no hayan ofertas calificadas este año, porque es un derecho de los equipos, no es una obligación. Entonces el jugador que la reciba, si es que la recibe, me imagino que la tomará, porque no hay otra opción. Entonces, ¿cuántos equipos van a ofrecer ofertas calificadas? Debería haber un mínimo para esta temporada. O sea, los equipos no se pueden hacer la vista gorda y decir no le ofrece nada a nadie. No lo han hecho en los últimos, ¿cuántos años tiene la oferta calificada? De 2012, no lo han hecho en los últimos 8 años para hacerlo ahora. Es evidente que sería una forma de hacer colusión el hecho de no presentar ninguna oferta calificada. Bueno, esos son temas que hay que irlos hablando. Son temas que no se pueden dejar para octubre. Yo pienso que en estos momentos hay que comenzar a tomar nota de todo esto. Los outright assignment también. Los outright assignment son los derechos a bajar a ligas menores, pero los que se suceden como tal solo vienen después de haber agotado las sesiones opcionales. Entonces, si no hay una figura de sesión opcional, que por cierto, en esta nueva idea que tienen de usar 60 jugadores y guardarlos, que no lo hemos hablado, pero lo vamos a hablar más adelante, pudiera buscarse una figura allí, pero los jugadores tienen su derecho a deducir sus sesiones opcionales para llegar más rápido a la agencia libre. Eso es bueno, un derecho importantísimo, pero a la vez los outright assignment, que son después que usted tiene sus sesiones opcionales agotadas, es decir, no pueden estar bajándolo y subiéndolo de ligas menores, sino la mayor cantidad de veces que dice la regla es de 3 veces, en un periodo de años, de 3 años también, usted puede suponer que le quedarían 2 opciones nada más para bajar, que son lo que llaman los outright assignment. Cuando usted ve que un jugador fue bajado a ligas menores y no fue cedido, es porque ya agotó sus sesiones opcionales. Un jugador que puede estar ya después de los 4 años de tiempo de servicio, un jugador que puede estar con salarios de arbitraje, o un jugador cercano a la agencia libre. Bueno, de esos jugadores también hay que hablar. Los non-tender players, cómo va a ser el desglose de la nómina para que aquí puedo decir que sí, está bien, lo podemos hablar después. Otro importante, la lista de lesionados de 60 días. La lista de lesionados de 60 días que prácticamente los equipos lo usan como para salvaguardar a aquellos jugadores que deben sacar del roster pero no quieren poner en asignación porque los pierden en waivers. Eso es otra cosa importante que hay que saber, de qué tamaño van a ser las listas de lesionados, cómo va a conformar los rosters de postemporada si es que la hay. O sea, aquí hay muchísimo trabajo para los días que vienen. Vamos a hacer otra pausa y seguimos. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Yo diría que para finalizar la explicación sobre los puntos más importantes del CBA que son afectados por esto, y oigan, no es que sobran mucho, estamos hablando de lo que hemos conversado acá, estamos hablando del 80% de los puntos importantes del CBA. Pero hay 2 que, bueno, llamaron mucho la atención, sobre todo uno que es el tema de los ingresos compartidos o el Revenue Sharing Plan. Esto trajo mucha tela que cortar porque siempre hubo discrepancias sobre cuáles son los verdaderos ingresos de los equipos. Ellos tienen su propio control de ingresos, que estimo que fue algo que MLBPA quiso
solicitar, pero individualmente. Sé que el MLBPA tiene acceso a auditar incluso todo lo que tiene que ver con el Revenue Sharing Plan, donde se tocan los ingresos más importantes de los equipos, como son los ingresos por estadio, los ingresos brutos, que son ingresos por estadio, por todo lo que es la operatividad de los juegos. Se tocan los ingresos generales que tienen que ver con los ingresos netos locales y los ingresos de televisión, de multimedia, de toda esta cosa. Y que de alguna manera representa el grueso que va a ser usado dentro de un programa que tiene Major League Baseball, que es el Revenue Sharing Plan, que es el plan de ingresos compartido, donde básicamente, para hacerles el cuento corto, los equipos de mayor mercado y mayor volumen que están dentro de un llamado Market Score, que es como una simple diversificación de los equipos que tienen y los que no tienen, pero que todos compiten en la misma rueda. Se usa este plan para proveerlos de recursos que deben ser invertidos, evidentemente, en su tema de competitividad y en poder equipararse a los más grandes. Un sistema que tiene muchísima lógica, pero lo que no tiene lógica es que para mí no ha logrado absolutamente nada en los últimos años, pues se siguen manteniendo siempre los mismos equipos en los últimos lugares, chupando dinero de los equipos de los primeros lugares y haciendo de esto una competencia con olor a tanking, que implica que en muchos casos los equipos no están jugando para ganar, sino para ganar dinero. Es decir, no están jugando para ganar juegos, sino para ganar dinero. Esta parte es importantísima, esta parte debe ser revisada en el próximo convenio colectivo. Esta parte va a tener una implicación importante sobre esta temporada, porque debe el sindicato solicitar a Major League Baseball una reunión para conocer cuál va a ser el sistema de ingresos, o de mejor dicho, cuál va a ser el sistema que va a permitir inyectar ingresos al Revenue Sharing Plan. ¿Cómo lo van a hacer? Si no va a haber ingresos por estadio, si supuestamente los ingresos de televisión son tan poco visibles que prácticamente no los quieren enseñar, pero de alguna manera, aunque sea para la conformación del Revenue Sharing Plan, donde el sindicato tiene la posibilidad incluso de auditar, allí es una buena manera de comenzar a interferir o a entrometerse en los números de los equipos. Y lo digo con toda propiedad porque creo que eso hay que hacerlo ya. Lo incluyo acá porque es parte de la estrategia, que si no hay una apertura de libros, bueno, por aquí es una de las vías más importantes para poder determinar cuál es el verdadero impacto de la temporada sobre los equipos y tener una clarísima postura para el convenio colectivo. Vamos a finalizar esta parte con el tema del Competitive Balance Tax. El Competitive Balance Tax también va a sufrir esta temporada, cambios, porque muchos equipos o todos los equipos van a quedar pagando un 50% menos de los salarios que pagan. Van a quedar, imagino, por supuesto, todos por debajo del threshold o el límite salarial, pero eso no quiere decir que en relación a 60 juegos no estás teniendo todavía un impacto sobre el límite salarial, y deberían equipos como que ya se sabían, como Chicago Cubs, como los Yankees, creo que los mismos Medias Rojas de Boston, estaban por encima. De eso también tiene que haber una postura, porque en términos cuantitativos estarán por debajo, pero en términos cualitativos sí hay equipos que estarán por encima. Y aquí es donde es importante tomar en consideración que para la próxima temporada, el próximo convenio colectivo, buena parte de estos temas tienen que transarse, porque no es posible que se trabaje con un mentiroso límite salarial que prácticamente nadie lo sobrepasa, por precisamente estas políticas de reducción salarial importantes que tienen y estas políticas de penalidades que tiene todo aquel que invierta. Cuando hablo de penalidades, es pérdida de puestos de draft, pérdidas de puestos de presupuesto de jugadores amateur internacionales.
Entonces no hay incentivos para la inversión, por lo tanto lo que se debe buscar más que un límite salarial o un impuesto al que exceda los salarios, hay que cobrarles a los que no invierten y poner más bien un piso salarial sobre todos estos equipos que han demostrado en los últimos años que no están dispuestos a ganar. Vayamos a una pausa y terminaremos entonces con lo que refiere a el Adendum 46, las reglas 3, 4 y 5 y 51 y los roster para este comienzo de temporada. Y Félix Rousseau se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Y lo pueden seguir en su cuenta 9 Stars Agent, 9 Stars Agent en Twitter. Es agente certificado. Sí, agente certificado de Grandes Ligas. Bueno, Adendum 46. El Adendum 46 es la parte legal adicionada al CBA que regula a partir del 2012 toda la gestión de contratación de jugadores amateur internacionales, que son estos jugadores que se negocian los días, bueno, antes era el 2 de julio, ahora lo cambiaron el 15 de octubre, el 15 de enero, perdón, que se negocian para surtir las granjas de los equipos y que está conformada por jugadores de mínimo, deben ser firmados a los 17 años o a los 16, siempre y cuando la temporada a la cual fueron contratados cumplan 17 años antes que finalice. Eso tiene mucho que ver con esto que hicieron de cambiarlos al 15 de junio. Quizás no es un tema de explicarlo detalladamente porque no es sencillo, pero sí tiene que haber algún cambio en la regla 3A que establece lo que acabo de decir de los 17 años y si lo vas a firmar a los 16, tiene que ser cumplir los 17 antes que termine la temporada para la cual fueron contratados. Eso tiene que ser revisado, porque si esto se va a quedar en el tiempo, lo del 15 de enero, hay que cambiar esa regla, que es la regla 3A. La misma regla 4, que tiene que ver con el draft, la regla 4 tiene que ser revisada porque la regla 4 establece cómo se hace el draft universitario. Recuerden que antes Latinoamérica, por eso es que hay un Adendum 46, Latinoamérica no tenía un sistema de transacción de talento. Simplemente los equipos iban y compraban talento. Pero el draft siempre se ha hecho bajo unas reglas. Cuando se establecen regulaciones con presupuestos para invertir en julio 2, se establece el Adendum 46. Quiere decir que el Adendum 46 viene siendo para julio 2 lo que es la regla 4 para los jugadores de draft. Y la regla 3 los abarca a los dos porque ambos son first year players, o sea, los dos digo, los jugadores de draft y los jugadores amateur internacionales, y sus regulaciones son similares. Pero la forma en que son contratados, la forma en que acceden al mercado, cada quien tiene sus propias regulaciones y ambas, conjuntamente con la regla 3, tiene que ser revisada. La regla 3 por el tema de las firmas en enero, la regla 4 por los cambios en el draft y el Adendum 46 porque se cambió de alguna manera las fechas, se modificaron los sistemas de registro y bueno, de más está decirle que en el nuevo convenio colectivo aquí tienen que venir cambios mucho más fuertes en otras áreas que están allí cubiertas. El otro punto importantísimo es el tema de la regla 5. El día siguiente que salió el documento de marzo, lo dije con mucha claridad. Se le está robando un año de elegibilidad a todos los jugadores, tanto del draft de regla 4 como a los jugadores amateur internacionales. La regla establece que esos jugadores deben ser llevados a ser elegibles en el quinto draft de regla 5 posterior a su firma. Es decir, aquí no están hablando de años, aquí no están hablando si se lesionó o no, aquí están hablando de quinto draft de regla 5. Y resulta que inmediatamente después de la firma de cada uno de ellos, que son en julio y en agosto, porque en julio ambos, porque el draft es en junio, esos jugadores tienen un draft de regla 5 en noviembre de ese año y ahí cuenta el primer draft. Entonces quiere decir que los jugadores menores a 19 años, que básicamente son los jugadores de draft de high school y los jugadores latinoamericanos y que entran por el sistema de
de jugadores amateurs internacionales, vienen teniendo a los 4 años de su firma, vienen teniendo la posibilidad de ser protegidos. Si usted le quita un draft de regla 5 que nadie sabe si hay y mucho menos nadie ha escrito si le van a dar el derecho a ganar un año sin haber habido draft, usted tiene que tener un draft de regla 5 este año. Si no lo hay, alguna regulación pronta debe salir para explicar que esos jugadores, y no solo los que firman en 2020, son todos los jugadores que de 2016 vienen acumulando draft de regla 5 y muchos de ellos deberían haber sido elegibles este año. ¿Qué va a pasar con esos jugadores? Asumo que entrarán en el draft de regla 5 del año que viene, lo cual lo incrementa, lo cual esto va a traer una cantidad de tráfico en muchas de estas reglas. Pero eso es importante que se sepa, es importantísimo que los agentes que manejan jugadores amateurs internacionales le hagan saber esto al equipo. Le estás robando a sí mismo un año de elegibilidad. ¿Cómo se lo van a devolver? Eso es lo más importante. Para finalizar, voy a hablar rápidamente de lo que es el sistema de nómina que se estableció para esta temporada 2020, donde se está proponiendo la figura de 60 jugadores. De estos 60 jugadores, 40 evidentemente son los del roster de 40, son los jugadores que tienen contrato garantizado por esta temporada, por los juegos que jueguen, no por todos los 60 juegos. Son los jugadores que tienen la protección del sindicato, son jugadores que van a conformar desde allí, de esos 40, el roster de 26, que el primer mes va a ser de 30, es decir, al día 30 del primer mes o al día 30 del comienzo de la temporada, el roster al ser de 26 deja 14 jugadores que se van a unir o que ya están 30 jugando en una liga en Nashville, que son los 14 jugadores, los 10 que quedaron disponibles el primer día, más 20 jugadores que van a tomar de ligas menores. Asumo que son jugadores que tienen bastante chance de ayudar. Son jugadores que seguramente vendrán de AA y AAA, pero que en todo caso, esa lista de 60 está conformada, vuelvo y repito, por un roster de 40 que comenzará con 30 y se reducirá a 26. Los 14 se unen a los 20 en una liga que teóricamente se va a jugar en Nashville, Tennessee, y desde donde irán alimentando el roster de lista activa o el roster de Grandes Ligas. Aquí el problema o la contradicción la veo, aunque es algo a favor de los jugadores, de que cualquier jugador de estos 20, es decir, que no están en el roster de 40, que sea subido, bueno, seguramente va a ser subido o en su año de elegibilidad, porque le tocaba este año y no hubo porque no va a haber draft de regla 5, o jugadores que posiblemente ganen alguna, vamos a decir, ganen un año. Yo no creo que más de uno, porque los hayan subido antes y les tocaba protegerlos quizás el año que viene. O ya han sido protegidos y no habían subido. De allí saldrá eso. Pero eso hay que escribirlo y hay que presentar ese attachment, ese addendum, o hay que presentar esa resolución para que todos estemos claros que una vez que esta temporada comience y antes que termine, todo lo que tiene que ver con las decisiones fuera del terreno tienen que estar fríamente calculadas, como dicen por allí, y debidamente escritas. Muchísimas gracias para todos. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.